Vamos a comenzar, así que les quiero dar la bienvenida a todos en el día de hoy, a este último HR Influencers Talk que tenemos de la serie de conversaciones online que tuvimos con los distintos HR Influencers 2020 de Latinoamérica, de los distintos países. Así que bienvenido a la conversación de hoy. Vamos a estar conversando sobre desempeño, cómo medirlo de cara al 2021. Y tenemos a dos grandes invitados, dos grandes HR influencers de Colombia. Tenemos a Carolina Estaiza, Chief Talent Officer de BBDO Worldwide, grupo, Grupo eh, Sancho. grupo Sancho, número 12 del ranking de Colombia. No es primera vez que está en el ranking, Carolina ya se repite el plato, como decimos acá en Chile, por lo menos es un dicho. Así Un que honor. felicitaciones. Y Gracias. tenemos también a Hugo Salcedo, vicepresidente de Recursos Humanos de Human Resources de Unilever en Colombia. Así, bienvenido, Hugo, un placer tenerte. Gracias. Y bueno, quería también anunciarles que también nos iba a acompañar hoy día Mariano Castro de Bladex, pero tuvo un problema, una urgencia de último minuto, que así que se excusó, me pidió las disculpas, así que a nombre de él le pido las disculpas a toda la audiencia que quizás esperaba verlo, pero tuvo un problema que no se pudo sumar. Entonces, habiendo hecho las presentaciones del caso, quería también comentarles que hagan las preguntas a la audiencia, por favor, que utilizando la herramienta de preguntas de Zoom, hagan las preguntas a los panelistas, las vamos a tratar de ir abordando, ya sea durante la conversación o si no al final, si sentámonos con la libertad, Hugo y Carolina, de ir tomando las preguntas que vayan llegando, así que quedan todos desde ya invitados a hacer preguntas, y me gustaría que pudieran comentarnos en el chat desde dónde se están conectando para tener alguna idea más precisa de la audiencia que tenemos. Veo que nos está saludando Raquel desde Lima, Perú, y los invito a todos que nos comenten. Tenemos de Jujuy, de Argentina, de Ciudad de México, Buenos Aires, desde Chile también. Así que excelente, Honduras, Santiago, Perú. Bueno, los invito a todos que sigan saludándonos desde ahí, de Córdoba, de Durango, de Venezuela, mire qué bien, de Colombia. Bueno, saludos a todos nuestros amigos latinoamericanos, así que vamos a dar comienzo. Les cuento que el webinar está siendo grabado, así que para aquellos que no se pudieron sumar, les vamos a enviar la grabación, y para los que por alguna razón no pueden quedarse hasta el final de la conversación, también quédense tranquilos que no se van a perder nada, porque se lo enviamos por email luego. Así que, sin más, voy a hacer una breve introducción al tema de hoy día y comenzamos con la. Como decía, hoy día vamos a conversar sobre la medición del desempeño de cara al 2021 en el contexto de una pandemia que nos obligó a reinventarnos y a repensar muchas de nuestras prácticas ya consolidadas. Entonces, de hecho, en marzo, cuando los casos del COVID-19 empezaron a multiplicarse rápidamente, ¿cierto? Facebook anunció, por ejemplo, que otorgaría a todos sus 45.000 empleados una nota en la evaluación de desempeño que supera las expectativas para los primeros 2 trimestres del 2020. Esa fue una reacción de una de las empresas más relevantes que ya existen a nivel global. Otras empresas decidieron cancelar por completo el proceso de evaluación de desempeño. Otras han realizado cambios de último momento, cambios de cómo hacer las métricas y cómo evaluar el desempeño, y por lo mismo la recompensa, las bonificaciones. Y la verdad es que nadie estaba preparado para esta contingencia tan disruptiva, ¿cierto? Uno se prepara para el cambio, pero no para este tipo de cambio. Y entonces el entorno laboral nos ha llevado a que todos reaccionen de forma distinta a cómo manejar evaluaciones de desempeño, y justamente eso es lo que vamos a estar conversando hoy día con Carolina y con Hugo. Y me gustaría comenzar con una primera pregunta que te la dirijo a ti, Carolina, y después obviamente Hugo, que has invitado a comentar sobre ella o a construir sobre la respuesta de Carolina. Para ti, ¿por qué hacer evaluaciones de desempeño? Comencemos por el comienzo. ¿Por qué evaluaciones de desempeño? ¿Para identificar las fortalezas y oportunidades de desarrollo de los colaboradores, o simplemente para identificar quiénes son los mejores y los peores y poder hacer una retribución financiera? ¿O son ambas cosas? ¿O muchas más? Bueno, José, ¿Cómo lo ves tú? primero gracias por la invitación. Qué delicia estar compartiendo este panel contigo nuevamente. Un placer y un honor también estar en compañía de Hugo, un súper colega de Colombia. Entonces, delicioso que podamos compartir este rato hoy. Hablemos de desempeño y hablemos de estas
retroalimentaciones y como lo veo yo desde Grupo Sancho. La realidad es que sin un feedback constante y sin dar retroalimentación constante, pues los colaboradores normalmente se sienten en una situación de incertidumbre y de ansiedad. Para mí el propósito número 1 tiene que ver con la certeza y ese objetivo cobra más relevancia ahora. Esa sensación de tener elementos firmes sobre la mesa, que antes era importante, pero ahora son esos elementos mucho más fundamentales, pues por efectos de la pandemia y por efectos del distanciamiento y por efectos del trabajo remoto. Poner los elementos de feedback y de retroalimentación sobre la mesa dan elementos más concretos y más específicos. Eso por un lado. Por el otro lado, el objetivo número 2 para mí tiene que ver con el propósito, y es que la retroalimentación que nosotros hacemos a nuestra gente, a nuestro equipo de trabajo, lo que hace es generar una conexión permanente entre los propósitos organizacionales y los propósitos propios del empleado. Y uno no puede dejar eso pues una vez al año. O sea, eso tiene que ser un proceso de recordación constante, porque el día a día, los cambios y la distancia ahora, pues también hace que eso sea más evidente, que se desconecte, que pueda haber una desconexión. Y el tercer objetivo tiene que ver con algo que tú decías y que obviamente es consecuencia de todo este proceso de la información. Las evaluaciones de desempeño brindan data, brindan información, brindan indicadores. Y ahí ya hay toda una cadena de potencial información que tú puedes utilizar, desde un ranking, pasando por un potencial, pasando por unos planes de desarrollo, pasando por oportunidades de promociones o oportunidades de retos transversales, pero solamente cumpliendo los dos, teniendo unos elementos claros y teniendo un tema de propósito, logras tener todos esos indicadores que te permiten gestionar talento. Esa es la forma como nosotros estamos viendo en Grupo Sancho. Perfecto. Hugo, ¿cómo lo ven ustedes la evaluación de desempeño en este momento tan distinto a como veníamos haciéndolo? No, Bienvenido, Hugo. Gracias, ¿no? Y de nuevo también muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí con Caro, con quien compartimos muchos escenarios y muchas charlas también. Definitivamente las evaluaciones de desempeño han evolucionado un montón desde que fueron implementadas. Yo creo que el objetivo desde que nacieron era justamente proveer un ranking y poder dentro de una campana de Gauss poner a los average performers, below performers y above performers y poder repartir retribuciones financieras, digamos, al menos así en consumo masivo era como se venía haciendo y el objetivo por el cual estaban implementadas. Yo creo que no servían muy bien el propósito de desarrollo e incluso la consecución de metas, especialmente cuando se tienen equipos matriciales o equipos que algunos de ellos tienen una responsabilidad funcional, pero también una responsabilidad local. Creo que cada vez más las complejidades de las organizaciones invitan a una evolución de las evaluaciones de desempeño. Para mí, rankear los empleados tiene un efecto quizás adverso en términos de cómo se están sintiendo, además que desde el punto de vista del esfuerzo individual, nadie va a una compañía a no hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que todos desde el propósito van y se esfuerzan y dejan todo en la mesa para lograr el resultado, para ser apreciados, para cumplir con sus objetivos. Pero hay unos elementos del contexto que son bien importantes a tener en cuenta y que las evaluaciones simplemente numéricas dejan por fuera. Entonces, en el sentido de, y a tu pregunta, identificar fortalezas como tal, yo creo que eso se hace en el día a día, como mencionaba Carolina, porque dejar las conversaciones para una vez al año o incluso estos mid-year reviews que se implementaron en algún momento para ver cómo se iba, es como un técnico de fútbol simplemente dar una charla saliendo del camerino y terminando y no venir a ver qué está pasando en los 90 minutos, ¿no? Y yo creo que para mí el liderazgo requiere inversión de tiempo constante y no es un spot conversation como estas evaluaciones sugieren, ¿no? Por otro lado, yo en Unilever particularmente este año vamos a medirnos digamos que a nivel global, el performance de la compañía, Iván, porque dependiendo de las regiones, la crisis nos afectó de manera distinta. Y nosotros tenemos distintas categorías, algunas de ellas
han sido muy resilientes a la crisis e incluso han crecido, como es el caso de alimentos o de cuidado del hogar, y hay otras que se han visto impactadas grandemente. Y dependiendo del footprint de la organización en distintos países, pues estábamos mucho más fuertes en una o en otra, y en este momento lo que estamos viendo es, estamos quitando de alguna manera las capas local, regional, y nos estamos viendo con un desempeño mucho más global. Hay otra buena, digamos, noticia, y es que nosotros acortamos los ciclos de evaluación a ciclos trimestrales. Yo creo que eso es otro elemento que ayuda a que estén mucho más aterrizadas y que hagan mucho más eco de realmente los entregables y el valor agregado, ¿no? Si tanto fijar metas como evaluarlas una vez al año, en este momento donde todo puede cambiar de un día a otro, creo que es irreal y no le permite a los empleados, como decía Carolina, tener la certeza de qué se espera y en qué se tienen que enfocar. Priorización es algo que tiene que estar incluido, y la posibilidad de cambiar las metas. Nosotros hemos implementado lo que llamamos los flexible goals, y no es que yo haga la meta que a mí se me ocurra, no, es que yo tengo la posibilidad de cambiar dependiendo de hacia dónde va el negocio. Una característica que tenían en el pasado era que se fijaban una vez al año e incluso cuando se evaluaban decían, no, esta ya no aplica porque en tal trimestre cambiamos o no lanzamos o sí hicimos. Entonces, es un proceso constante, es un proceso que requiere inversión y es un proceso que requiere seguimiento, acompañamiento y retroalimentación. Sin duda, sin duda. Y eso es la tendencia de pasar de evaluaciones de desempeño anuales, lo mencionaban ustedes ambos, Carolina y Hugo, a un periodo, a una frecuencia más repetitiva, digamos, más de día a día de dar el feedback. Eso venía sucediendo desde antes de la pandemia, y la pandemia lo acelera sin duda, porque y pone en relevancia toda la necesidad de agilidad, como mencionabas tú, Hugo, de estar haciendo los ajustes necesarios. Ahora, una cosa es la evaluación de desempeño numérica, métrica de los resultados, que, como hablábamos, está siendo más frecuente, ya no es anual, trimestral en el caso de Unilever, imagino que en muchas organizaciones igual, y que se va repensando. Y otra parte de la evaluación de desempeño, lo que tú hablabas, Carolina, también del feedback, del feedback de ir dando, porque uno puede evaluar el resultado, pero también es evaluar el esfuerzo, el camino, el approach. Entonces, y eso se hace a través del feedback. Ahora, al estar a distancia, al no tener la conversación a la hora del almuerzo, el pasillo, el café, sino que al estar a esta distancia, y lo hablábamos con Carolina recién antes de comenzar la conversación, ¿cómo pueden los líderes de su equipo poder entregar ese feedback? ¿O qué tips les pueden dar ustedes para poder generar ese diálogo en el día a día, y de que cada colaborador está yendo en el camino correcto o no, para poder hacer las correcciones? Pues, ¿Cómo lo ves tú, Carolina? José, déjame te cuento también cómo lo estamos viendo acá. Yo creo que de alguna forma los elementos de evaluación de desempeño o los elementos de feedback están todos puestos sobre la mesa, pero la forma en cómo estamos ponderándolos en este momento es diferente. Entonces, voy a poner el primero y el que es importante para este momento de pandemia. El primero es el reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento siempre ha estado como un elemento de feedback y quizás lo dejamos un poco para el final de la retroalimentación, pero después de un año tan difícil o tan desafiante como el que estamos viviendo, pues este elemento pues se está tomando, y es importante que se tome un poco más de tiempo en la primera conversación, en la primera parte de la conversación. El reconocimiento siempre ha estado sobre la mesa, siempre es importante. Yo creo que las personas de recursos humanos trabajamos en que nuestros líderes sean capaces de reconocer a la gente, pero ahora se está llevando un protagonismo muy especial, y es que la realidad, todos estamos en nuestra primera pandemia. Entonces, estos primeros aprendizajes de todos, de alguna u otra forma hay que reconocerlos, porque todos hemos hecho esfuerzos en mayor o en menor medida para sacar este primer desafío adelante. El segundo tiene que ver con otro elemento que siempre ha estado también sobre la mesa y que tiene que ver mucho con la autoevaluación, que también era esos elementos que a veces era como una generación de conciencia y también a veces le dejábamos un porcentaje muy pequeño de nuestra conversación de feedback con los equipos, pero en este año la autoevaluación, como tiene tanto de primera persona, las personas han estado en sus casas, no en todos los casos, dependiendo de los sectores, obviamente, y dependiendo de la industria en la que nos estemos moviendo, pero en nuestro caso hemos tenido mucha gente sola trabajando en teletrabajo por el tipo de negocio en el que yo me muevo. Entonces,
la posibilidad de que la gente haga una autoevaluación con mucho más conciencia de lo que la puede hacer antes y entienda su desempeño y sea capaz de hacer ese ejercicio de retrospección y después lo pueda compartir con el jefe, también ha sido un proceso importante. Y esos dos elementos tienen que tomarlos el líder de una forma muy, muy, muy concreta para poder lograr mejorar el compromiso, para lograr esos desafíos, para construir los desafíos del otro año, que es seguramente lo que estamos todas las empresas en este momento. Revisemos qué fue lo que pasó en este año, gracias por hacer parte, cómo te viste tú, y trabajemos en el otro año en lo que necesitamos sacar adelante. Y eso también trae otro nuevo, no un nuevo elemento sobre la mesa, pero yo creo que también hoy más que nunca es más que evidente y tiene que ver con la transparencia y con la confianza. Esas conversaciones de absoluta confianza de cómo me he sentido, porque además hay muchos elementos de empatía en este momento, de escucha y de empatía con nuestros equipos de trabajo. Fíjate que todas estas cosas que te estoy mencionando siempre han estado en el feedback, siempre han estado en el feedback de nuestra gente, pero hoy más que nunca, por la situación que estamos viviendo, tenemos que ponerlas de una forma más clara sobre la mesa, y por eso es que creo que esta es una etapa también de mucha humanización, de mucha tecnología por un lado, pero de mucha humanización por el otro. Sin duda, sin duda. De hecho, haciendo referencia a lo que mencionas tú de reconocimiento, claro, los reconocimientos venían también pasando una mutación muy similar a la de la evaluación de desempeño, de un proceso de un reconocimiento anual, en donde en diciembre, por lo menos hacia el hemisferio sur, se reconocía en diciembre cosas que pasaban en marzo. Entonces, el Sí, impacto, el total. impacto de ese reconocimiento es mucho menor, porque ya pasó todo el efecto de lo que haya sido merecido o que haya merecido un reconocimiento Pasó la no tiene el mismo adrenalina. impacto que ser hecho en tiempo real. Y entonces le ha dado mucho más fuerza al reconocimiento ongoing, digamos, en tiempo real. Y ahí nosotros lo vemos de primera fuente, como de hecho nuestro producto de reconocimiento tuvo un pic de demanda altísimo después de los primeros meses de pandemia. Empezó de un par de meses, de ahí empezó a tomar una fuerza increíble. Y en ese sentido, Hugo, ¿cómo ves los reconocimientos pueden aportar a este feedback más inmediato, por tu Bueno, experiencia? yo he experimentado, si bien tú mencionabas en la pregunta que ya no hay esa conversación informal en el pasillo o el café, yo al contrario he visto un aumento en los puntos de contacto en comunicación entre los líderes y los equipos. Yo creo que eh, esto de la comunicación no verbal o en la oficina que se veía o uno escuchaba que había que hacer tal cosa, pues ya no sucede tanto, ¿no? Ya ahora se requiere tener comunicación clara, se requiere revisar prioridades, se requiere hacer seguimiento a las prioridades, y no porque no estemos juntos, ¿no? Y no porque estemos trabajando remotamente. Unilever ya llevaba más de 10 años con prácticas de trabajo remoto, y de hecho ya estaba metido en la cultura organizacional. Yo creo que el cambio que se ha dado ahora es tener claridad, poder pivotear, porque el nivel de predictibilidad que tenemos en este momento es muy bajo, ¿sí? Y yo creo que hay que migrar un poco de pedirle a los equipos predictibilidad y pasar a pedirles preparación y mejor preparación y que vengan con ideas novedosas de cómo enfrentar el siguiente reto desde ellos mismos, ¿no? Porque ya no es el line manager el que le va a decir, no, las tendencias del consumo son estas o hacia allá vamos, porque puede cambiar en un minuto, puede cambiar y lo vimos en este 2020, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de dar muy buena visión de hacia dónde vamos, de qué se espera con la organización, hacer estos contactos constantes con los equipos, les va a ayudar a tener la libertad y la autonomía para poder prepararse mejor y para poder preparar estrategias para enfrentar lo que se viene. Para mí es la nueva manera y hacer ciclos cortos, ¿no? Celebraciones cortas, victorias tempranas,
equivocarse y volver a arrancar, que es otro elemento que no está tan presente en las culturas organizacionales actualmente, ¿no? Cómo le damos la bienvenida a la experimentación, pero también lo que acarrea la experimentación, que es quizás fallas, ¿no? Y aprendizajes. Entonces, eso ha cambiado en la organización. Tenemos estamos valorando un montón la experimentación. Unilever es una compañía muy grande, son 150,000 empleados a nivel global, 180 países. Así que durante los 100 años de existencia siempre premiamos la estabilidad, siempre premiamos la estandarización, y en este momento estamos volteando la cultura para que premiemos la disrupción, premiemos la creatividad, la experimentación y sobre todo la valentía de los equipos de atreverse a hacer algo distinto, ¿no? Porque estamos viendo que la manera de enfrentar a esta incertidumbre es con preparación y atreverse a experimentar. ¿Y cómo están adaptando? ¿Ustedes han adaptado en el caso de Unilever, han adaptado la forma de hacer la evaluación de desempeño para incluir justamente estos conceptos de, por ejemplo, de mayor agilidad, de mayor flexibilidad, que quizás antes no estaba, no se evaluaba, desconozco, quizás sí, pero quizás se evaluaba el nivel de flexibilidad, el nivel de adaptabilidad, el nivel de preparación, el nivel de escucha, porque efectivamente estoy de acuerdo que los colaboradores, los líderes están en mucho más comunicación con su equipo, pero me parece a mí que es, y puedo estar equivocado, pero es lo que yo veo, es más comunicación para poder coordinar el trabajo, para poder estar alineado, para poder estar trabajando coordinadamente, pero no sé si están así en el caso del feedback. No sé si hago la diferencia, no sé si me explico. ¿Cómo lo ven ustedes? No, mira, yo haciendo ahí el seguimiento a la pregunta, para mí la comunicación constante de uno a uno, yo creo que hubo un momento en que al principio de la pandemia se cayó, al menos en nuestro caso. No Sí. estábamos teniendo estas conversaciones uno a uno y estábamos dedicados a las coordinaciones, como tú mencionas, ¿no? Estábamos dedicados a, bueno, comité, crisis, mañana, tarde, noche, el, Modo el, el de, sobrevivencia. el de operación, el de fábrica, el de recursos, el de realocación, el de priorización, y eran conversaciones grupales, se cerraban planes de acción y se salían a activar y a hacerle seguimiento. Yo creo que en la medida en que fuimos avanzando y el modo reacción y respuesta cambió y ya estamos de alguna manera con las operaciones controladas, estamos entendiendo la necesidad de eh, ir individuo por individuo a hacer este seguimiento, a dar el feedback y a sacar lo mejor de cada uno, porque es que yo creo que en este momento tenemos que jugar con las habilidades individuales, tenemos que jugar con desde dónde estos jugadores de equipo, que al final esto es un deporte de equipo, pero desde dónde van a poder aportar más. Y muchos de ellos se les cambió las metas, o incluso hubo negocios, en el caso nuestro hubo categorías o unidades de negocio que pararon definitivamente porque, no sé, nosotros atendíamos el sector de alimentos, de la industria hotelera, restaurantes, cafeterías que estuvieron cerrados. Ese equipo tuvo que realocarse y a través del liderazgo se tuvo que setear unas nuevas metas y ayudarle a través de, como tú dices, feedback, acompañamiento, mentoría, coaching, a que pudieran enfrentar nuevos retos. Entonces, para mí, en todo lo que tiene que ver con liderazgo y manejo de equipos, esta crisis actual nos ha generado el desarrollo de nuevos músculos desde el punto de vista positivo, porque no hay opción, ¿sí? No hay un líder que se pueda, digamos que, negar a tener que evolucionar, porque simplemente no lo va a lograr. Entonces, estamos en el momento donde fue un aha moment para todos los líderes y todos los procesos se tienen que adaptar para esto, incluido la evaluación de desempeño, incluido el del feedback, incluido la retroalimentación, el talent management, las conversaciones, se han tenido que adaptar. Entonces, hemos visto, e incluso lo tenemos medido a través de Data Analytics, hemos visto cómo se han incrementado las conversaciones uno a uno en el último, al menos en el último trimestre. Los primeros meses de la pandemia se cayeron
luego volvieron y se han aumentado precisamente porque los individuos están acudiendo mucho más a esta orientación individual. Sí, 100% de acuerdo. Nosotros vimos también en el caso nuestro y en el caso de varios clientes lo mismo. Los primeros meses, 2 meses fue, ok, ¿cómo ordenamos la casa? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo navegamos la tormenta? Y después vieron un proceso más reflexivo de aprendizaje, de qué cosas quedan para futuro y cómo va cambiando la forma de gestionar el talento y en particular de evaluar el desempeño. Y en el caso, Carolina, en ese sentido, en esto ya habiendo pasado la tormenta, empezando a navegar en una tormenta más menos conocida, por lo menos, ¿qué competencias o qué dimensiones crees tú que pueden o que deberían incluirse en las evaluaciones de desempeño que quizás antes no se incluían, como yo mencioné algunas hacia la pasada, pero cuéntanos un poquito cómo lo están viendo ustedes en el Grupo Sánchez? Pues fíjate que en nuestro caso, y estoy de acuerdo con lo que han mencionado, los primeros meses fueron de pasar esta tormenta. Y nosotros tenemos una particularidad que cobró mucha relevancia ahora más que nunca, es que nosotros no la llamábamos evaluación de desempeño, sino que la llamamos feed forward. Y eso estuvo ahí siempre sobre la mesa, que es toda esta conversación a futuro, pero creo que nunca había cobrado tanta relevancia como ahora. Ya nosotros llamamos feed forward a nuestro proceso, nosotros entramos a proceso de feed forward todos los años. Ahorita lo estamos haciendo similar a como dice Hugo, arrancamos también con procesos trimestrales por las razones que Hugo mencionó y con las cuales estoy de acuerdo, y es que estamos entrando en, bueno, de ahora en adelante creo que ya todo va a cambiar con muchísima frecuencia, o sea, estos procesos anuales no van a ser tan acertados, porque la vida está cambiando demasiado rápido y esa va a ser una de las primeras competencias que vamos a tener que comenzar a manejar. Y esas conversaciones y esas competencias, nuevas competencias que siempre estuvieron sobre la mesa, como pensamiento crítico, como interacción con otros, y como una que a mí me gusta mucho que tiene que ver con permanecer relevante, que tiene que ver con adaptar al cambio, con agilidad, con aprender rápidamente, con autogestión. Eran cosas que siempre las teníamos ahí, pero que no las teníamos como declaradas dentro de nuestro paquete de competencias, si lo queremos llevar de alguna forma. Lo que hicimos fue hacer como un upgrade y como una actualización una vez superada la tormenta, una vez llegando a la conclusión de que Feed Forward sí era realmente Feed Forward lo que queríamos hacer. Voy a construir sobre algo que decía Hugo en su respuesta anterior, y es que hay que dar una muy buena visión a los equipos del trabajo, y eso es fundamental, y que ellos, a partir de entender estas nuevas competencias, puedan entregar nuevas formas de solucionar los problemas a partir de la innovación y a partir del aprendizaje y el error. Y así es como comenzamos a dar más certeza a estas conversaciones. Entonces, número uno, le dimos sentido a nuestra conversación que siempre se llamó Feed Forward, pero que ahora se llama Feed Forward de una forma muchísimo más clara. Ahora sí es de verdad. Antes también era de verdad, pero ahora es absolutamente real, porque es pensando en un futuro permanente. Dos, hicimos una actualización de nuestro paquete de competencias con cosas que estaban sobre la mesa, como la agilidad, como el pensamiento crítico, como la interacción con otros en este mundo colaborativo y virtual, como la fluidez digital. Y tres, las comenzamos a medir, o las estamos comenzando a medir, porque este es un proceso que estamos arrancando en este proceso trimestral, para hacer este ejercicio que también me gusta mucho, como lo dice Hugo, como lo dijiste tú, José, que es este desarrollo de estos nuevos músculos, que es lo que tenemos que comenzar a trabajar desde talento humano para que la gente comience también a tener confianza sobre estos procesos, porque los procesos de cambio van a ser permanentes y tenemos que darle seguridad a la gente de alguna forma, de que aprenda a vivir en este constante cambio y que se adapte un poco a los procesos de incertidumbre, que es a lo que vamos a estar enfrentados varios años seguramente. Y ahí el liderazgo juega un rol fundamental, ¿cierto? Los líderes de equipo. ¿Cómo ven ustedes, cómo creen ustedes que los líderes pueden ayudar? O mejor dicho, perdón, formulo la pregunta de otra forma. ¿Cómo puede el recurso humano empoderar o trabajar o desarrollar esta habilidad de poder dar feedback continuo, de estar más cercano, de ser más empático, de poder coachear a su equipo? ¿Cómo el recurso humano puede ayudar a los líderes, al líder en medio me refiero, al líder de equipo, en esa competencia que quizás antes no era tan relevante o no tan valorada y ahora
por lo que hemos hablado, para eso pasa a ser crítica. ¿Qué puede hacer recursos humanos para generar ese elemento que es fundamental dentro de evaluación de desempeño, feedback? Yo creo que hay muchos espacios que recursos humanos puede comenzar a crear y que seguramente los ha venido creando durante este tiempo. Quizás vuelvo y digo, como lo decía Hugo, no al principio, pero en la práctica de esta nueva forma de dar retroalimentación a la gente, seguramente tenemos que entrar mucho más en constancia con unos elementos importantes. La primera, y retomo nuevamente las palabras de Hugo, tiene que ver con esa visión. O sea, seguramente las palabras visión y las palabras propósito tiene que estar permanentemente en nuestro lenguaje y en nuestra comunicación, porque el día a día no trae necesariamente esa gran influencia y esa gran pasión si no está dada por esos dos grandes elementos. Entonces, muchas empresas han reescrito propósitos o han refundado propósitos o han vuelto a poner sobre la mesa sus propósitos que a veces las podemos llegar a olvidar. Entonces, visión y propósito tiene que estar permanentemente. A nivel humano tiene que haber una conversación importante de empatía. Creo que la empatía es otra de esas habilidades mal llamadas blandas, esenciales o power skills, como lo mencionaba en una charla reciente, y es cómo los líderes logran también empatizar con sus equipos de trabajo. Definitivamente la resiliencia va a ser otra parte, otra competencia importante en la que tenemos que comenzar a formarnos nosotros como líderes dentro de la organización, porque además la resiliencia hace parte de esos aprendizajes de prueba y error en los que estamos todo el tiempo, ¿sí? O sea, no hay unas verdades absolutas y tenemos que aprender que eso es una normalidad. Es una normalidad y la tenemos que ver de esa forma. Y por último, todo esto tiene que estar también, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es una habilidad adicional que tiene que ver con la narrativa o con el storytelling, como detrás de todo esto hay un discurso bien armado, inspirador, que cautiva a los equipos de trabajo y que conecta todos esos elementos para lograr que los equipos vibren alrededor de lo que necesitamos que suceda en las compañías. Entonces, es un poco la visión que siempre ha habido como a 3.000 pies del líder, pero que hoy en día se necesita más que nunca. Yo creo que todos necesitamos de líderes cada vez más inspiradores que sean capaces de construir con todos estos elementos que quizás están ahí, pero que tienen que ponerlos en un discurso muy coherente que nos permita ir en esta tormenta, como lo mencionabas tú, José, al principio, que nos permita navegar con esta tormenta sabiendo que sí, que lo estamos viviendo, pero que al final todo va a estar bien y que para eso estamos preparándonos como equipos y que sabemos que estamos pasando por unos momentos difíciles, pero que hacen parte de este proceso de aprendizaje. Entonces, hilar todos esos elementos y que podamos acompañar a los líderes a hilar esos elementos es un rol fundamental de talento humano. El storytelling, como mencionaba, hoy día hicimos un HR Influencer Talk, te comentaba hace un par de horas atrás, 3 horas atrás, en donde también salió el tema de storytelling, y iba a hacer un comentario que no dice, que ahora lo hago, que el fin de semana empecé a leer un libro de Jeff Bezos, de Amazon, que creo que se llama Crea y Divaga y Crea, algo así, Crear y Divagar, y habla de las 5 buenas prácticas de Jeff Bezos, y una decía no usar PowerPoints. Los líderes tienen que poder contar historias, tienen que poder transmitir, contando una historia, lo que quieren lograr, lo que quieren de su equipo. Así que nada, no traía colación porque me salió 3 veces hoy día. Entonces... Algo tiene que estar pasando, pero es que es poderoso. O sea, lo que estamos haciendo acá en una sesión de estas es contar una historia. Más allá de tener una presentación, es saber cómo conectamos a las personas que vinieron a estar acá o cómo me conecto yo con lo que dice Hugo, con lo que dices tú, y sobre eso podemos construir más. Es muy poderoso. Exacto. Hugo, ¿algún comentario al respecto? Mira, a tu pregunta puntual de cómo podemos ayudar a los líderes a jugar mejor este rol, yo creo que hay algo que tenemos que hacer y que estamos en deuda desde toda la historia, y es hacerles visible su capacidad de liderazgo desde medidas que ellos les hagan sentido. ¿Y por qué? Porque un líder sabe cuánto crece, qué rentabilidad tiene, tiene todas esas métricas de negocio en la cabeza, y eso los hace exitosos.
nunca le han dado un índice de efectividad de su liderazgo. Y se lo hemos mostrado en las encuestas de clima laboral, se lo hemos mostrado con la rotación de la empresa, que siempre está en unos rangos aceptables, ¿no? Siempre está en, no, si no se me fueron muchos o se me fueron pocos o estamos en la mitad de la industria. Pero a nivel individual, nadie sabe si está siendo o no está siendo un buen líder. Y yo creo que eso genera digamos que esta confusión en el accountability, donde ellos creen que es recursos humanos el que se tiene que encargar de que ellos sean buenos líderes y de que tienen las herramientas. Nosotros somos yo le llamo siempre los custodios de que esos procesos existan en la organización y de darles el equipment a los líderes para que lo hagan. Pero en la medida que ellos no se apropien de esa función y no se hagan dueños de realmente desarrollar sus equipos, desarrollar el talento, los individuos, compartir la visión, pues definitivamente no les va a hacer mucha falta hacerlo porque históricamente se han medido por KPIs duros de negocio. Entonces, y yo lo digo en Unilever, yo creo que es lo contrario un poco, ¿no? Y yo siempre digo, aquí difícilmente sacamos a alguien por malos resultados, sacamos gente por mala gente, ¿sí? Claro. Y hace parte de la cultura de la organización. Aquí somos, digamos que las personas pueden pasar con algunos hiccups de desempeño, por decirlo, pero es cero tolerancia a unos problemas de liderazgo o de maltrato. Trato, Exacto. Entonces, pero este es el problema de los sistemas de evaluación del desempeño, en mi opinión, y los sistemas de talent management y talent development. No se le mide a quien lo ejecuta, no se le mide al líder por su efectividad haciéndolo, no se le mide de cuánto tiempo dedica. Si ustedes le dicen a un líder, le hacen una encuesta y le dicen, ¿cuál es su función aquí? Traer resultados del negocio, hacer que la compañía crezca o dedicarse a desarrollar gente. Yo creo que se van a ir por las dos primeras by far. Y si tuviéramos cómo medir el tiempo que dedican en reuniones, solamente en reuniones, a hablar de negocio, a hablar de las metas del siguiente año, a hablar del cierre del quarter, a hablar de cómo van a cerrar los gaps versus los one-on-one que tuvieron con su equipo, la proporción es dramática. Entonces, no hay este sentido de necesidad de ir a invertir este tiempo porque nunca se lo hemos cobrado, ni tampoco los hemos aplaudido por los que son excepcionales haciéndolo, porque asumimos que si hay un líder que ya está en una posición de este tipo es porque lo sabe hacer bien. Yo creo que ese es un assumption bastante, diría yo, optimista, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento, a tu pregunta de qué tiene que hacer recursos humanos, tenemos que encontrar la manera de hacérselo visible. Cuando tú te subes en una báscula y la báscula pasó de la medida que tú esperabas, tú dices, uff, me tengo que ocupar, ¿no? Pero si nunca te subes en una báscula, el pantalón te aprieta un poquito, te lo sueltas, pero no tienes esta medida. Yo creo que what you measure is what you get. Y en ese momento no hay una medida de efectividad del liderazgo, al menos no a nivel individual, ni que se pueda, ni que uno pueda gestionar en el día a día como Claro, líder o como equipo. no hay un KPI duro, no hay un KPI claro, ¿No? concreto, no hay una metodología que te diga un número, algo cuantitativo. Quizás Y estaba la evaluación y desarrolló algunas, o sea, desarrolló ese equipo, sí, no, pero era cualitativo. claro, pero exacto, es muy cualitativo. No, se le fueron varios, no, pero también logró los resultados. O sea, siempre hay elementos del contexto y no tenemos cómo hacer el landing o sea, Claro, lo duro, qué tantos resultados obtuvo, cuánto creció, todo eso es muy, muy tangible y eso además tiene mucha mayor ponderación al momento de dar una evaluación. Al menos en estas compañías que son KPI oriented, son claro, públicas, claro, están listadas en la bolsa, nos debemos accionistas, o sea, el crecimiento, la rentabilidad son Dios. Entonces, claro. ¿cómo hacemos para que también el people development, mis calidades de liderazgo, entren a esa trinidad de también hacer parte de cómo los medimos? Para mí es el reto de recursos humanos y no, creo que estamos en un momento propicio para hacerlo, porque tenemos data, tenemos tecnología y tenemos la demanda por parte de los equipos para que lo hagan. ¿Cómo Claro. conectamos todo eso para podérselo hacer visible? Creo que eso haría un crack en la manera de cómo los propios líderes se ven a ellos mismos y sería justo con ellos, ¿no? Porque eh,
llega el punto en que las compañías toman decisiones y no, es que tú no tienes el liderazgo que se requiere al futuro, pero no fue algo que se trabajó, sino algo que se fue acumulando debajo de la superficie y hay gente que no estuvo contenta, las evaluaciones o las mediciones de clima bajaron. Entonces todo es como, armemos un rompecabezas detrás de esto para poder decir que sí o no, pero no hay cómo hacer un seguimiento ni un acompañamiento y tampoco una ayuda hacia ellos. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Sí. Sí, hay muchísimos estudios estudios de terceros, digamos, de empresas que se dedican a hacer esto, que dice, claro, que vinculan clima, compromiso, satisfacción con resultados de negocio, pero no hay indicadores claros. O sea, las organizaciones no lo están gestionando de esa forma. Hay estudios Exacto. externos, pero las organizaciones no están gestionando su equipo, su gente de esa forma, digamos. No están midiendo Ni los están premiando, ni tienen the claro. right incentives ni the right consequences. O Exacto, sea, exacto. la Pero eso yo creo que está cambiando. Yo lo que veo ahora, por lo menos ahora, esta pandemia nos ha hecho repensar eso y empezar, bueno, y justamente es lo que estamos conversando hoy día, es cómo se encara ese cambio para el próximo año, porque es lo que se ve. Y una pregunta, ¿qué rol ven ustedes? Te pregunto a ti, Carolina, ¿cómo ven el rol de a ver, hace años se vienen haciendo las evaluaciones 360, ¿cierto? Ujú. Pero ¿cuál es el rol de los pares y de los miembros de un equipo en darle feedback a su jefe? ¿Y cómo puede eso meterse de mejor forma en la evaluación de desempeño para incorporar justamente estos conceptos que toman más relevancia, como la empatía, la transparencia, la confianza, etcétera? ¿Cómo se Es que, puede incluir es que yo creo que o no? los verbatim que comienzan a salir de este tipo de evaluaciones, efectivamente, seguramente tienen conversaciones y tienen conversaciones poderosas. Y dependiendo de la madurez de la compañía, pueden tener conversaciones más profundas y seguramente una compañía como Unilever, que tiene una tradición y tiene mucho tiempo en este desarrollo de procesos, pues tienen conversaciones más fuertes. O que generan unos planes de acción muy consistentes. Habrá otras competencias muy startups, otras compañías, perdón, muy startups en donde están arrancando estos procesos de 360 y se toman quizás decisiones un poco más de momento, o de esto no se acepta, o de esto sí se acepta. Pero me gusta también lo que menciona ahora Hugo, y que quizás con las nuevas tecnologías, como por ejemplo la analítica, uno puede comenzar a tener más información para tomar este tipo de decisiones y no llegar a la mesa simplemente con un listado de verbatims, que es lo que sale al final de muchas de estas conversaciones en las que hemos estado nosotros. Mira, es que llevamos 3 años en donde hemos hablado que tu modelo de liderazgo sí tiene que mejorar, la forma como le das feedback a tu equipo, los niveles de contratación, la rotación, pero se sigue quedando muy en el cualitativo y finalmente eso está bien porque pues la esencia es cualitativa, pero estamos entrando en una nueva era y que además no es producto de la pandemia, en realidad tiene que ver mucho con los procesos de digitalización, donde cada vez somos más capaces de capturar información que nos da data más precisa de lo que está pasando con las personas. Entonces ahorita cuando Hugo lo mencionaba, yo decía, hombre, yo ya puedo tener con la data que tengo, no solamente la rotación de las personas, que es la rotación de un equipo de trabajo, que además es como por definición el indicador de talento humano, ¿no? O sea, ¿qué mide talento humano? Rotación. Sí, digamos, sin meter el mundo de la compensación, que por definición es data numérica absoluta. Pero ya podemos tener personas que se han promocionado, correlacionándolo con índices de satisfacción o de clima organizacional. O sea, ya podemos comenzar a cruzar variables. Ya hay la posibilidad de comenzar a tener esas conversaciones, quizás no en un nivel de madurez de 10 años, por obvias razones, pero ya puedo tener más input de qué es lo que está pasando en tus grupos de trabajo, cómo están madurando. Y eso nos puede tener unas conversaciones más precisas y menos etéreas. Claro, el verbatim siempre es poderoso, porque el cualitativo te da, como cuando haces una investigación de trabajo, el cualitativo te da percepción, te da feeling, te aterriza ese número. Yo ya entiendo por qué es la rotación. Hay una insatisfacción en A, B y C.
pero ya tienes un indicador que quieres comenzar a mover y que puedes comenzar a mover a partir de accionar algún tipo de planes de trabajo en esa pesa que Hugo puso sobre la mesa. Entonces, si yo me quedo solamente con ese 360 cualitativo, sigo trabajando exactamente en lo mismo. Sigo trabajando en, mira, ya lo hemos hablado varias veces, tenemos que cambiar, es importante que trabajemos esto, entonces se disparan los niveles de coaching y eso está bien, hay que hacerlo, se disparan los entrenamientos cruzados, también hay que hacerlo, pero tienes un punto de referencia que te permite ir tomando acción con el tiempo. Ahí es donde yo complementaría eso que sale en esos 360. Esos 360 hoy pueden ser más poderosos con la data que seremos capaces de capturar, pero estamos en ese ejercicio, estamos en ese proceso de la mezcla de la analítica con el cualitativo, que gracias a la tecnología, a las herramientas que hoy nos permiten capturar información, como talento humano, tenemos que comenzar a movernos mucho en esa dirección para poder poner más elementos duros sobre la mesa que no necesariamente están relacionados con la parte de budget o de presupuesto o de P&L de una compañía, pero que sí puedes comenzar a correlacionarlo. Sí, claro, porque hoy día también recursos humanos, está ya el argumento de llegar con las opiniones, sensaciones, feelings a un directorio y plantear con ese argumento en recursos humanos ya no vuela, digamos. Se requieren datos duros para poder sustentar la iniciativa. Está ahí y no va a desaparecer porque por definición somos un área humana, pero sí le va a dar muchísimo más peso. Sí le tiene que dar muchísimo más peso. Lo mismo que cuando eso es una investigación de mercado. Tienes unos números, pero también detrás de eso tienes pues comentarios Hay una acerca del variabilidad. producto, de los beneficios, pero tienes número detrás de la información. Claro. Creo que es ahí, sobre esos modelos vamos a entrar o estamos entrando en varios modelos disruptivos y también vamos a entrar un poco en aprendizaje, ¿sí? No van a ser verdades absolutas y tenemos que estar muy alerta para ir monitoreando qué es lo que estamos midiendo, porque una vez tú pones números sobre la mesa, también estás dejando below o average, pero en otros conceptos a las personas. Y ahí hay que tener también cuidado. Entraría otra cantidad de factores, ética, bueno, hay varias dimensiones a tener en cuenta. Sí. Y hubo como construyendo sobre lo que decía Carolina, lo que decías tú, tenemos mucho más data de las personas, ¿cierto? Por distintos sistemas, distintas tecnologías que tenemos implementadas. Y esa data, gracias a esta misma transformación digital, se está pudiendo integrar con data de otras áreas del negocio, ¿cierto? Con la data financiera, de operaciones, etcétera, de producción. Y eso lleva a la posibilidad de poder en un estadio de madurez más avanzado, de poder avanzar de mirar datos históricos, poder sacar conclusiones, a poder predecir datos. ¿Cierto? ¿Qué experiencia, si tiene alguna experiencia en ese sentido, o que podrías compartir con nosotros respecto de cómo encarar ese salto ok, yo tengo data y miro para atrás, y ahora cómo la puedo usar para mirar para adelante y tomar decisiones con eso? Entendiendo que el futuro hay que mirarlo en el corto plazo, en realidad, más o menos, porque puede cambiar en 3 meses, digamos. Sí, mira, justo es algo que nosotros nos estamos preguntando en este momento. ¿Cuál es el sano balance entre el predictability y la preparación? ¿Y a qué me refiero con preparación? Y es, hemos hablado que la data nos da mucha más precisión para tomar decisiones. Correcto. Pero hoy estamos viendo que las series de data históricas no nos están ayudando, al menos hablo de los mercados, y estamos en un momento súper raro, ¿sí? Con un momento de contexto muy raro, pero creo que es el despertar para decir, uy, la data está buena, pero también hay que ver cómo construimos distintos escenarios, cómo le ayudamos a nuestra gente a prepararse para distintos escenarios cuando no necesariamente se siga la tendencia que hemos venido viendo, ¿no? Y hablo desde el tema de las capabilities y los skills que hemos desarrollado en la gente. Hemos hablado de data analytics, decision making basado en data, data driven, leadership. A todo le hemos puesto el apellido data. Y creo que está bueno porque la cantidad de datos que tenemos disponible es muy rica
y cada vez cuesta menos, porque antes tener data también era muy costoso. Ahorita cuesta menos. Sin embargo, yo creo que esa data era usada para hacer, básicamente para eficiencia, ¿sí? Digamos que nosotros estamos viendo cómo podemos tomar decisiones más eficientes y eficientes en costos, en rapidez o en resultados, pero era buscando eficiencia. Pero yo creo que hay que empezar a utilizar estas capacidades humanas para poder darle más robustez a esas decisiones. ¿A qué me refiero? Nosotros, no sé, podemos predecir de alguna manera con data cuántas personas con la curva de contagios van a salir de nuestras operaciones ahorita en Navidad, ¿sí? Las fábricas. Entonces estamos haciendo modelos matemáticos para saber si en la planta X vamos a tener una necesidad de staff de X personas que van a salir para podernos anticipar a salir a contratar y salir a buscar en el mercado. Esa es la data hacia la eficiencia, hacia me anticipo. Claro. ¿Sí? Pero ¿cómo pudiéramos nosotros saber que si no sale el 5, sino el 20% de la población, cómo mantengo la operación? Porque no sabemos si pasa algo particular en nuestra fábrica, si un empleado, un operario fue a un partido de fútbol, ¿sí? Y en ese partido de fútbol invitó a 5 más de la fábrica. Hay cosas que ya no están en nuestro control. Entonces, hoy en día recursos humanos tienen que empezar a trabajar un poco en esa predicción, pero también en la preparación hacia el futuro. Por ejemplo, establecer partnerships que no sabemos si los vamos a usar, pero tenerlos listos. Claro. Establecer políticas o establecer acciones de mitigación que no sabemos si vamos a usar, pero tenerlas listas. Muchas veces estamos muy desde el lado de la reacción y la data nos ayuda a tomar la mejor reacción, pero yo sí creo que es el momento para empezar a trabajar un poco más alejado, porque salir en este momento a hacer cosas proactivas pareciera no ser eficiente. Pareciera, no, será un buen uso del equipo que se sienten a pensar en julio de 2021 de cómo reaccionar ante una segunda pandemia. No sé, es buen uso. En el caso nuestro, eso es lo que estamos tratando de hacer. Un poco de pasar del reaccionar y responder a un poco a tener listas otras maneras de operar y otras vías de crecimiento. Y en ese sentido, cuando tú me preguntabas si hemos usado data para predecir comportamientos de la gente o rotación, o si un líder va a ser el mejor líder, lo hemos hecho, pero créeme que no lo tenemos ahí como en el paréntesis y por ahí validamos algo, pero los niveles de precisión que en términos de people, en algún momento trabajamos con un externo que nos hacía correlaciones, y fue en Estados Unidos, en el negocio de Estados Unidos, nos hacía correlaciones de las redes sociales de nuestros empleados con cuándo potencialmente iban a renunciar. ¿Sí? Decía, no, si esta persona se metió 3 veces a LinkedIn y entonces agregó 5 empresas distintas. Actualizó su perfil. Actualizó su perfil, o sea, sí, extraía toda esa data. Yo fui a la presentación y nos hacía unos dashboards y eran absolutamente brillantes desde el concepto. Pero yo creo que operar con ese nivel, y si yo voy entonces, no, le voy a ofrecer a este empleado un plan de desarrollo o un retention strategy, creo que ahí no estamos todavía, especialmente cuando se trata de data de gente. Ahora, hay mucha oportunidad de incorporar data que hoy no tenemos en nuestros sistemas y que nos ayudarían a manejar mejor nuestra gente. Temas de familia, temas de educación, temas que nuestros sistemas tienen esos campos, pero al menos en todas las operaciones en las que yo he trabajado, es muy difícil mantener viva la data de gente, porque es cambiante, se alimenta de un montón de factores. Entonces, ¿cómo más bien incorporar y hacer partícipe a la gente en su propia generación de data? Yo creo que es un challenge que tenemos en recursos humanos. Claro, poner de vuelta eso es fundamental, lo último que dijiste, que es empoderar a los colaboradores para mantener su formación actualizada, porque así se puede tener información más precisa. Yo te digo algo, yo estoy trabajando para la Operación de México ahora, y el gobierno ayer lanzó una reforma laboral donde
los empleadores van a tener que pagar parcialmente el costo de los servicios públicos, de electricidad y de conectividad para los que estén en modalidad de teletrabajo. Cuando el negocio me pidió, háganos un estimado de cuánto cuesta eso, no tengo las direcciones actualizadas para saber la estratificación, Claro. no sé cuál es el número, el household de esa persona Claro. para poder hacer un modelo, o sea, lo Sí. que pudiera Bueno, ser... nosotros no. Sí. Acá en Chile pasó exactamente lo mismo, ¿no? Acá en Chile se venía conversando la ley de teletrabajo, que considera justamente lo que tú dices de una, una asignación en el fondo económica, monetaria, por conectividad, electricidad, etcétera. Se venía conversando antes de la pandemia, salió la pandemia, se aceleró y la anunciaron en abril para empezar a funcionar en junio. Pero es un nivel de ambigüedad en el fondo, porque nadie sabe cuánto es mucho, cuánto es poco, quién lo hace, quién no lo hace. Hay todo un desafío ahí en ese sentido. Estamos a un minuto a la hora y quiero hacer una pregunta que quizás lo vaya a llevar a un lado oscuro de todo esto. Y tiene que ver con, y siéntase cómodo para decir en realidad, no sé, lo que se le ocurra. Listo. ¿Cómo ven ustedes el aspecto de la privacidad de la data de los colaboradores en todo esto que estamos hablando? Porque como organizaciones tenemos acceso a mucha data. Tú recién hablabas de las redes sociales, no sé, o meternos en la casa de la persona, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Con cuánta gente vive? ¿Cómo usan Internet? Lo hablábamos con Carolina al principio, tenemos frente al computador, tú estás con tu clase, la de los hijos, entretención, Netflix, trabajo, reuniones con el jefe, etc. Entonces hay mucha información que las organizaciones tienen acceso. ¿Cómo creen ustedes que va a evolucionar eso respecto de, o cómo lo ven, el acceso a esa información, de que se pueda o no se puede utilizar, hasta dónde? ¿Cómo ven ese tema de la privacidad de la data de los colaboradores? Son opiniones. Nos puse medio complejo, ¿no? No, pero déjame separo el tema de la data para darle tiempo a Hugo para pensar la respuesta. Déjame separo Yo traté de alargar la pregunta lo más que pude, pero... Sí, total, eso estuvo muy bien. No se notó, pero para nada. Voy a separar la respuesta como en dos grandes capítulos. Uno es el reto que tenemos hoy con la data que normalmente ya veníamos manejando en nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Que habla de la data, la que ya capturábamos hoy, pero que nunca hemos sido suficientemente inteligentes para potenciarla. Y yo creo que ahí hay un trabajo todavía importante que Recursos Humanos puede hacer. ¿Y a qué hago referencia? Hago referencia a lo que estábamos hablando hace un rato, a las evaluaciones de desempeño, al performance de la gente, a las capacitaciones, a su tiempo de permanencia dentro de la organización, a la correlación con clima organizacional, a la información que yo, a sus hijos, a su familia, digamos, a lo que yo hoy en día ya capturo y he capturado desde siempre. Y sobre eso yo creo que todavía hay un trabajo importante que como compañía tenemos que hacer. Y hoy ya tenemos más herramientas, porque esa data siempre la hemos tenido nosotros, ¿sí? A través pues de nuestros sistemas de información. Lo que pasa es que antes no la visibilizábamos, no teníamos esta forma de potenciar estos dashboards que nos permiten hoy administrarla de una forma más inteligente. Y yo creo que sobre eso hay un trabajo importante. Y un trabajo que como compañías podemos hacer para lograr lo mejor del talento, que en última, inclusive las competencias, inclusive las pruebas, o sea, creo que hay muchas cosas que podemos lograr. Ahora, la otra es la otra información que está en procesos de regulación en una cantidad de partes, y yo creo que sobre eso todavía hay muchas conversaciones que se tienen que comenzar a dar y que se están dando, porque ya están dentro de la parte del intimacy de las personas. Claro. Y lo hablábamos antes, Hugo, de que te conectaras, y es, hoy en día en el equipo, en el computador está sucediendo toda nuestra vida. Sucede la reunión con los padres de familia, la reunión de la junta directiva, esta reunión, la reunión que tenemos en un rato de trabajo, nuestra reunión familiar, la película de Netflix, todo eso que está sucediendo, toda esa, ya es otra mezcla. Y yo creo que sobre eso todavía hay muchas discusiones que tienen que darse. Pero creo que por ahora Talento Humano tiene un camino importante, porque además los mismos empleados se lo han pedido desde antes. Pero si usted ya sabe cuánto llevo yo acá, ¿a qué me pregunta? Claro. Pero exacto, si usted ya sabe cómo me fue a mí el año pasado, ¿por qué vuelve y me pide esa información?
creo que todavía tenemos un camino de responsabilidad hacia eso, que además la misma gente nos lo está pidiendo y la organización nos lo está pidiendo, que hoy a través de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas de información lo podemos lograr en ese primer capítulo. En el segundo, creo que todavía tenemos muchos debates por dar. Sí. Perfecto. ¿Hubo algún comentario para ir cerrando? No, yo Después te doy la palabra a Carolina. 100% coincidencia con la primera parte y la oportunidad que tenemos con la data que históricamente ha estado bajo nuestra custodia y que generamos además. Hay una que nos dan y otra que generamos. Y creo que en ninguna de las dos somos best class. La parte de cómo usamos la data personal de los individuos, yo coincido. O sea, hay mucho debate, pero también yo creo que es un debate que trasciende a un campo ético, a un campo sociológico, y no para hacerle comercial ni nada. Hay este documental en Netflix acerca del el Social Dilemma, donde se levantan un montón de cuestionamientos acerca del manejo de la data, al menos la que está en redes sociales, que yo creo que ahí los empleadores, y especialmente los empleadores que tienen unos compromisos éticos de integridad altos, se van a, digamos que, abstener de usar. Y yo creo que está bien. Yo creo que en este momento, en la medida que se pueda usar para generar una mejor experiencia del empleado y maximizar el valor que la compañía y que el empleado le está devolviendo a la compañía, está buenísimo usarla. Pero si tiene fines de tracking, de predictibilidad, de más o menos voy a ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Y te pongo un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos todas las oficinas cerradas a nivel mundial y en este momento le estamos recomendando a todos nuestros empleados que no tengan contacto social. Yo tengo en mis redes sociales colegas empleados que postean fotos teniendo reuniones sociales. ¿Sí? Claro. Es su vida personal, la compañía les da una recomendación, no hay nada que yo pueda hacer con esa data. Claro. Y es el tema de las libertades, es el tema hay una recomendación y hay unas sugerencias de la compañía y está otra, lo que es la individualidad. Entonces yo creo que es un debate bien amplio. Sí. Ponía el tema, quería cerrar con ese tema para que quede ahí, para que todo el mundo lo pueda pensar y reflexionar un poco, porque creo que es algo que va a tomar mucha fuerza el próximo año seguramente, va a tomar mucha fuerza ese debate. Bueno, quería darle las gracias a ambos, Carolina, Hugo, llegamos a la hora, nos pasamos de hecho 6 minutos, así que quiero ser súper, ya no puedo ser respetuoso, sino que tengo que pedir disculpas por habernos pasado, pero nada, muchas gracias Carolina, Hugo, por José. haber participado, por compartir su idea, su experiencia, y felicitaciones nuevamente por haber tenido buen resultado en los HR Influencers de este año, y nada, que tengan un excelente resto del día o resto de semana, y saludos a todos. Muchas gracias. gracias. Había una sola pregunta en la sección de Q&A, pero creo que quedó respondida. Sí, no la toqué justamente porque creo que la conversamos durante el diálogo, así por eso no la respondí expresamente. Pero bueno. Gracias, Adiós. José. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, adiós.